Bueno, pues buenas tardes, bienvenido a todo el mundo, gracias por estar aquí, a la Facultad de Filología. Es un placer, yo represento un poco al decano, que un colega de la facultad y amigo, el profesor Juan Frau, pues presente el nuevo poemario. Quiero darle las gracias porque desde que le cursamos la invitación, pues enseguida accedió. También comentó que este aula le traía recuerdos de la niñez o la juventud, imagino que luego lo comentará. Y luego ha sido tremendamente generoso a la hora de planificar el acto. Así que, Juan, públicamente te quiero dar las gracias por presentar aquí el libro entre nosotros. Y también aprovecho a la profesora Yolanda Morató, que también es poeta, si no recuerdo mal, entre otras muchísimas cosas. Y bueno, que también ha accedido generosamente a estar con Juan. Así que yo, ya mi parte protocolaria ha terminado aquí, que no tengo mucho más que decir. Y bueno, gracias a los dos y a disfrutar con tu poemario, Juan. Enhorabuena. Yo en estas cosas desconozco el protocolo, pero comienzo por dar las gracias a todos los asistentes. La verdad que creo que es un triunfo que en días como los que estamos inmersos en los días de exámenes y de facultad, en los que parece que no hay tiempo para nada, se llene un aula, en este caso el aula de grados, para una lectura de poesía. Para mí me parece que dice mucho de los asistentes, de la facultad, del poeta y de los organizadores, a los que también doy las gracias por haber confiado en mí esta responsabilidad que de alguna manera yo rehuyo siempre porque no es algo... y ahora creo que conversaremos sobre ese aspecto, ¿no? El venir con un libro de poemas a un acto público. Creo que la poesía tiene muchas lecturas y muchas interpretaciones, pero la parte pública, aunque sabemos que hay poetas que la disfrutan enormemente, creo que hemos coincidido dos personas que somos algo más tímidas a la hora de hablar de aquello a lo que nos dedicamos cuando no estamos dando clase, que también es algo que comentaremos. Así que muchísimas gracias y doy la palabra a Juan Frau, que nos va... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Nacho Guijarro, que representa a la facultad representada por Nacho Guijarro, por esta invitación tan amable y por todas las facilidades también desde el principio. Muchas gracias a Yolanda, porque efectivamente a mí cuando me han pedido presentar a alguien me siento halagado por una parte, pero por otra parte muy incómodo, porque ¿qué digo? ¿Qué pinto yo ahí? ¿No? Pero bueno, como ese es su papel, lo siento, y muchas gracias. Hoy mi papel es otro, que es el de presentar este libro, El contorno de las horas, este poemario. Y lo primero que tengo que comentar, efectivamente, es obligatorio, aludía a ello Nacho, es que mi primer recital lo di aquí, en esta aula, hace, no sé bien, pero 26 años, 25, algo así. Yo era estudiante entonces, todavía no había publicado nada. Y esto estaba recién hecho. La verdad es que está muy cuidado y no hay tanta diferencia, pero era un aula muy nueva. A mí me impresionaba mucho estar en un sitio con banderas. Nunca había estado en un sitio con banderas. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, claro. Mi primer recital y me presentó Esteban Torres, lo recuerdo. Y bueno, me dio mucho impulso para seguir luego escribiendo. Y bueno, la idea es que esto sea una charla y que vayamos comentando un poco algunos aspectos generales de la poesía, particulares del libro, Yolanda y yo, y entre tanto pues ir leyendo algunos poemas. Así que si te parece empiezo por un poema. Muy y bien. A partir de ahí pues ya vamos charlando. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por el primer libro del poemario. Bueno, voy a empezar por otra cosa. Voy a empezar por comentar la cita inicial, que es lo primero que uno encuentra después del título. La cita inicial del poemario es Tiempo, tiempo, mediodía, estancado entre relentes, de César Vallejo. Y bueno, claro, iréis viendo que el núcleo, el centro, lo que vertebra todo este poemario es el paso del tiempo. El tiempo y sus efectos y todo lo que conlleva. Y entonces, bueno, pues era una cita que venía al pelo, pero sobre todo era de César Vallejo. Y a mí me hacía mucha ilusión incorporar un verso que fuese el pórtico del poema, ¿no? César Vallejo
a quien tanto he querido y he admirado. Y ahora sí empiezo con el primer poema que viene al principio del todo, antes de cualquier sección. Hay varias secciones, lo iremos comentando, pero lo primero es un poema que se llama Principios, muy breve. En el milímetro de la semilla caben unos 10 meses de amapola. Todo principio es, a la vez, simiente de un tiempo ya tasado de antemano. Las primeras palabras, el saludo, el abrazo, el primer beso, son una invitación. Son la promesa de un tiempo que se crea y que se ofrece. Quizás también la súplica de un tiempo que se pide. Y bueno, vamos a pasar un poco de tiempo hablando de poesía, ¿no? Yo lo primero que le pregunté a Juan cuando vi... Perdón. Estoy ya como... Tengo aquí el pozo de las sesiones online, que no le doy a... Cuando leí lo primero... A ver, la poesía tiene algo distinto de otro género, y es que cuando vamos a una librería a comprar un libro, normalmente miramos el título y nos vamos a la contra y vemos de qué va, ¿no? Claro, en los libros de poemas muchas veces el título y el autor son lo que va a guiar nuestra lección, y cuando leí el título, bueno, el contorno de las horas, abro, veo que hay tiempo, hay una cita, tiempo, hay mucho tiempo, algo que no tenemos, y entonces le preguntaba sobre el origen del título, si le dio muchas vueltas. Vamos a hablar un poco al comienzo sobre la propia gestación del libro, porque realmente, y a mí me parece bien, quizás no sea buena receta dejar pasar 25 años entre un libro y otro, pero frente a otros poetas que quizás publican lo que yo llamo el mal de Woody Allen, que es una película todos los años, quizás un libro de poemas todos los años no es necesario o introduce unos ritmos un poco forzados. Tú has dejado pasar muchísimo tiempo, y en este tiempo hablabas del primer libro o cómo está organizado el libro. Quizás nos podrías contar un poco cómo se ha organizado. Claro, sí, vamos. No es que obedezca un plan esto de los 25 años y no tengo muy claro si voy a esperar otros 25 para la siguiente, pero en cuanto al título... sí que lleva mucho tiempo dando vueltas, y se lo comentaba el otro día a Yolanda. Hubo un primer título que era Las máquinas del tiempo. Lo que pasa es que a mí me gustaba, pero también recordaba mucho a la novela de Wells, ¿no? Y digo, esto no se lo van a tomar muy en serio, ¿no? Las máquinas van a pensar otra cosa. Un poema, o sea, un poemario, bueno, reflexivo, serio, un poco anclado en la trascendencia en muchos poemas, ¿no? Entonces lo de las máquinas del tiempo a mí me gustaba, insisto, pero no acababa de verlo. Entonces fue cambiando. Luego hubo un segundo título que podía haber quedado en realidad, que era Dependencias de un reloj de arena. Y bueno, me gustaba. Quizá demasiado lírico, pero bueno, me gustaba. Pero al final, bueno, se me ocurrió el contorno de las horas. ¿Por qué? Bueno, la hora porque eso, el tiempo es el centro de todo el poemario, y el contorno tampoco es que tenga una explicación lógica, es algo más intuitivo, ¿no? Pero es una idea esa, ¿no? Que el tiempo nos rodea, las cosas están rodeadas de tiempo, y me pareció un título... Eso es cuando uno dice, pues, ya está, este es, ¿no? El nombre, este es el título, y así se quedó. Bueno, lo bueno de poder elegir un título para un libro de poemas es que normalmente los editores no te lo echan para atrás como si echan para atrás en otros géneros, ¿no? Donde se barajan distintas cubiertas, distintos títulos. Yo no sé si a la hora de organizarlo también tuviste distintas organizaciones, porque le comentaba, digo, yo cuando leo un libro le doy 2 lecturas. Lo que yo llamo la lectura del autor, primero me lo leo en el orden que ha establecido el autor y luego me lo leo de la manera en la que a mí me gustaría haberlo leído. Que supongo que esto como en la música a veces, ya no tanto, porque ya la gente escucha música en Spotify, pero los que escuchábamos LPs, primero escuchas el LP entero y luego ya ibas calculando cuáles eran las piezas que te gustaban. Y eso produce, y lo hablábamos, ¿no? Tú decías que
¿Que era Hierro el que decía...? Sí, sí. Hierro decía que había que leer los poemarios en orden, porque el poema anterior condicionaba al siguiente y así se iban todo el tiempo enlazando. Y entonces ese era el sentido que el poeta le había querido dar. Y eso decía él. Claro, yo luego estuve pensando, digo, eso es como cuando Juan Ramón dice en edición diferente, las cosas dicen cosas distintas, ¿no? Claro, en importancia del contexto. Claro. Entonces, no sé si te planteaste o si eran libros independientes que tú fusionaste, porque dado que hay un tiempo bastante prolongado, al menos entiendo en la composición, no sé cómo lo planificaste. Sí, bueno, la idea es que hubiese una unidad general y luego dentro de esa unidad, por darle un poco de estructura, pues sí que hay 4 secciones que ahora iremos recorriendo un poco, ¿no? Y en realidad entre la segunda y la tercera sección no hay una gran diferencia. La primera se llama Viajes en el tiempo. La segunda y la tercera, que eso no son tan diferentes, Inventario de lo efímero y El contorno de las horas, que le da nombre al poemario, y la última, Horizontes. Entonces sí que es verdad que la última pues está más pensada eso, el tiempo visto hacia el futuro. La primera, Viajes en el tiempo, ahora leeré algún poema de esa sección, son elementos que nos devuelven al pasado, y las otras dos secciones, Inventario de lo efímero y El contorno de las horas, en realidad son más indistinguibles. Entonces, no sé, si queréis leo alguna del principio y vais vosotros viendo si realmente encontráis una unidad o una línea. Pues voy a leer un poema que se llama Cronodendro, el tercer poema de esa primera sección de Viajes en el tiempo. Hay primero un poema dedicado a una fotografía, porque eso, las fotografías nos devuelven al pasado. Luego el segundo es un poema dedicado a una carta, donde bueno, un poco la idea del poema es que lo que impresiona de una carta una vez que pasa el tiempo no es lo que dice, que eso ya pues, pierde vigencia, sino el hecho de que los trazos están ahí recogidos, es decir, que alguien estuvo moviendo su cuerpo, su brazo y eso mientras nos escribía, ¿no? Y eso es lo que realmente se conserva en el documento, ¿no? Más que el contenido, que también puede ser importante, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona es el hecho de que físicamente eso es la huella, el rastro del movimiento de alguien, ¿no? Y el tercer poema se llama Cronodendro, es breve, serán unos 14, 15 versos, y dice así. Hay un árbol que no he plantado nunca. Ese árbol, tallito tierno entonces, cuando no lo planté, plántula tímida, fue poco a poco alzándose de forma osada y frágil a la vez. Fraguó leño y corteza, y fue desperezándose en 100 ramas, cubriéndose de hojas y de flores más tarde. Y luego dio sus frutos. Lo vi crecer, en fin. Lo vi, de hecho, superarme en altura. Y ese árbol que yo nunca he plantado, que ni siquiera existe, me cubre ya del todo con su sombra. ¿De qué más podemos hablar? Bueno, para empezar, a mí me llama mucho la atención que diga, es un poema breve. Es un poema breve según quizás ciertas generaciones poéticas, porque... Sí. ¿No? Hoy en día no sería, cuando pensamos en poema breve, hay mayor brevedad, ¿no? Sí, lo mismo es que un término poético es un término de modestia, si no voy a robar mucho tiempo, ¿no? Con este poema se lee rápido. Pero sí, es verdad que ahora hay una tendencia en algunos poetas a hacer cosas muy mínimas. No, sobre todo porque me parece, y también te lo comentaba, por supuesto la poesía, cuando decimos la poesía, bueno, la poesía es como decir la música, hay tantos géneros y subgéneros dentro que realmente es difícil apresarla. A mí me parece que tú tenías una tendencia narrativa a contar una historia partiendo de un hecho puntual muy interesante. A mí particularmente me gusta ese tipo de poema y no sé si nos quieres contar un poco cómo surge, porque realmente sí que hay una constante donde parece que hay un momento, y tú hacías referencia a las imágenes, hay una imagen y a partir de ahí parece que elaboras esa historia, ¿no? No sé si... Sí, a veces nace así el poema. A veces nace de la musicalidad y un verso y ya está, que viene a la cabeza y se queda ahí prendido y ya con el tiempo pues va creciendo y se va convirtiendo en poema. Pero otras veces sí que surge de una idea que se desarrolla, es verdad, como si fuera un cuento, es verdad. Hay un componente narrativo a su manera, ¿no?
con las líneas mucho más indefinidas y no hay una historia claramente reconocible, pero sí es verdad. Si quiero, aprovechando esto, puedo leer el siguiente poema. Me voy a saltar el orden que tenía previsto, pero este poema, eso es una anécdota. No es una anécdota, porque no pasó, pero iba a ser una canción. Sí, conocí a un cantautor que estaba buscando letras, ¿no? Y me dijo, bueno, pues mándame un poema. Y entonces yo esto lo compuse con la conciencia, esto no es mío, no es para mí, esto va a ser cantado. Luego al final todo quedó en nada, el cantautor lo dejó de ser cantautor. Y entonces... ¿Pero se lo habían mandado o no? No, sí, yo creo que sí. Sí, se lo mandé. Estoy hablando del año 2005, o sea, hace ya mucho tiempo. Pero bueno, quedó ya el poema, no es una canción, es un poema. Se llama La estatua. Y bueno, eso es un concepto, una idea se me ocurrió. Una estatua en medio de una plaza. Y quedó así. La estatua. La estatua está muy seria. Tiene frío y detesta las palomas. Además, ha cogido una mala postura y tiene una lumbalgia de 2 siglos. Cabalga en vano hacia ninguna parte. Recuerda a los demás lo que ha olvidado. Probablemente algo sangriento y triste, valga la redundancia. Y observa con envidia cómo el árbol vecino vive y crece y florece y reverdece en un ciclo perpetuo como un eco implacable. No le gusta la plaza, que pequeña a su paso es infinita, como su propio hastío. Desde el centro recibe las corrientes de aire que le oxidan el alma y le recuerdan que está allí tan inmóvil, a la vista de todos. No quiere que la miren, pero tampoco aguanta que la ignoren. La estatua a veces sueña con clavarse la espada que le han puesto en la mano y derramar la sangre que no tiene. Sabe que no le temblaría el pulso, pero aterida, quieta, hueca y dura, maldice a los libros de historia y al destino afilado de los héroes. Y esa es la historia de la estatua. Es la historia de la estatua y del cantautor. Sí. No tuvo nada que ver, que yo le mandase esto con que se retirara. Sacó la espada, ¿no? También me parecía oportuno comentar que hay evidentemente el tiempo planea por todo el libro, pero también la naturaleza, ¿no? Hay muchas imágenes relacionadas. También hablábamos eso, que muchas veces hasta que llega el libro hay poemas que son momentos distintos de la vida y de repente se ponen en un libro y alguien los lee y te dice, en tu poema hay... Yo le comentaba que alguien había venido y me decía, en tu poema hay mucha sangre. Y digo, vaya por Dios, ¿no? En este libro de poemas hay mucha naturaleza. Sí, lo comentamos el otro día, lo de las manzanas. También hay manzanas en varios poemas y no sé por qué, o sea, no es un símbolo consciente. Y lo de la naturaleza no es consciente y no me había dado cuenta, la verdad, hasta que me lo has dicho ahora. Pero sí que es cierto que echo de menos la naturaleza como concepto y como... Es decir, que creo que estamos demasiado metidos en la tecnología, en la artificial y inconscientemente, probablemente, en los poemas se pueda ver esa... Es decir, que me parece mucho más natural que en un poema aparezca un elemento, para la redundancia, de la naturaleza que un elemento tecnológico. Esto, por supuesto, está superado desde las vanguardias. O sea, es una cosa mía, no digo que esté mal. Pero yo le encuentro mucho más valor, mucho más cercano a la humanidad, ¿no? La naturaleza que otros elementos más plasticosos, ¿no? Es cierto. Sí, yo pensaba en eso, que solo se canta aquello que se ha perdido, ¿no? Entonces, no sé, podía haber ahí, digo... Entramos en esta facultad que es muy bonita, hay que decirlo, pero es verdad que cada vez el entorno es menos verde, ¿no? Sí, no, y claro, tú ves la historia de la poesía española y supongo que universal, tampoco, en fin, habría que, no se pueden decir cosas tan generales, ¿no? Pero eso, a lo largo de los siglos, pues ves que los poetas están utilizando elementos de la naturaleza para sus metáforas constantemente, ¿no? Y que si la flor, que si... Y claro, los poetas de hoy día no podemos hacer eso. Pues puedes, otra cosa. Sí, bueno, podemos, pero lo tenemos más lejos, menos a mano. Aparte que ya está todo dicho, ya suena falso, pero porque ya no es nuestro entorno real, ¿no? Es como es un mundo poético. Antes no era un mundo poético, era lo que había. Sí.
Hay cierta... ¿no? A mí cuando dices en el verso que observa con envidia como el árbol vecino, y es verdad que nuestras vidas están llenas de asfalto, ¿no? Y no sé, una facultad como esta, que tiene parques a su alrededor y que tenía 2 avenidas llenas de árboles maravillosas, y que ya esos caminos que hemos hecho... Porque también, no sé, eso es una cuestión... A lo mejor es demasiado personal, pero tú cuando escribes poemas, hay gente, cuando yo hablo con gente que escribe poemas, me dicen, este poema yo me lo he recitado 100 veces antes de escribirlo. Yo digo, qué barbaridad, ¿no? Qué habilidad. Luego hay poetas de servilleta, ¿no? Tienen una idea, la escriben y yo no sé, en medio de nuestra rutina laboral, cuando acuden a ti los poemas, ¿no? Si se puede decir así pedantemente. Claro, a ver, claro, si miramos la ratio, número de años que han pasado, número de poemas escritos, pues la verdad es que viene poco la inspiración, ¿no? Y entonces cambia mucho. O sea, hay épocas en las que recuerdo haberme sentado tardes y tardes y tardes a escribir. A escribir, quiero escribir, ¿no? En algunas épocas. Y desde que soy padre eso ya no sucede porque no hay tiempo. Pero eso, a veces se te ocurre una idea y de ahí sale un poema o un relato, lo que sea, ¿no? Y se queda ahí dando vueltas en la cabeza. Otras veces aparecen unos versos y a veces incluso eso, estás ya quedándote dormido, ¿no? En la cama y se te ocurre algo que dices, esto es genial. Y lo apuntas, ¿no? Te despiertas un momento así y lo apuntas y al día siguiente no tiene sentido, no, es una cosa vulgar, no tiene nada, o se te olvida también, ¿no? Dices, esto no se me puede olvidar, mañana lo apunto, y ya se ha olvidado y se perdió, y eso sí era genial, seguro, lo que se olvidó. Pero eso es muy variado, no tengo una rutina, nunca he tenido rutina ni horario, eso, un poeta diletante, ¿no? Cuando surge, surge. Bueno, quizás porque nuestras vidas están muy marcadas por los horarios, ¿no? Entonces también ponerse un horario para una afición sería... Yo admiro mucho a la gente que dice, yo me levanto a escribir a las 7 de la mañana. Yo digo, Dios mío, qué constancia y qué perseverancia, ¿no? Yo, si me tengo que levantar a las 7 de la mañana es porque voy a un sitio donde me obligan a ir, ¿no? La poesía parece que tiene otro espacio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay escritores que son más profesionales, pero son sobre todo narradores, ¿no? Que sí tienen una disciplina, tengo que escribir tantas páginas al día y eso. Pero en la lírica yo no veo que eso sea muy productivo, ¿no? Porque no se trata de productividad, ¿no? No, los hay, vamos, yo me refería a poetas, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, no, de los narradores son otra... Pero bueno, hay narradores que tampoco se levantan a ninguna hora para escribir nada. Es interesante ver el proceso, sobre todo cuando pasa tiempo, y en ese sentido, supongo, si quieres nos lo puedes contar, seguramente tú tenías algunos poemas en... no sé dónde los guardas, si carpetas, si escribes a mano, pero esos poemas, por acudir a la metáfora de la naturaleza, muchas veces se podan, ¿no? Y mueren. No sé si has tenido, cuando has montado el libro, por ejemplo, claro, si le has dicho adiós a alguno. Sí, hay de todo eso, todo es cierto. Hay poemas escritos a mano, poemas escritos a máquina, que guardo por ahí, y luego ya normalmente ya en el ordenador, en archivos, se pierden, aparecen medios poemas que nunca terminé y digo, bueno, lo voy a terminar, y al final termina siendo algo completamente distinto. El más antiguo que hay en el libro pues puede tener esos 20 y tantos años, a ver si lo encuentro. Se llama Enésimo Inventario. Este ya es de la segunda sección, luego si queréis volvemos a la primera, pero voy a leerlo. ¿Sí? Este es el testimonio más antiguo de lo que hay por aquí. Este es largo, son 2 páginas. Enésimo Inventario. Vuelvo a cumplir octubres y noviembres, y entre el frío y la fiebre y el cansancio me despierto a las 12. Esta altura del tiempo me da vértigo, y aunque escondo el reloj y el calendario, no consigo engañarme. No hay salida. Solo queda enfrentarse al espejo y la trampa. Así que intento saber en dónde estoy, cómo llegué hasta aquí, pero el paisaje está desordenado. Los recuerdos son muebles, son los muebles del alma, y tropiezo con todos, uno a uno,
Tengo la habitación patas arriba. Me golpeo la tibia en el pasado remoto de la escuela y encuentro bajo el polvo de los siglos la mirada perdida, igual que el tiempo, de un niño malo a ratos que murió de repente. La memoria se inflama por el golpe, pero apenas se aleja siente alivio. No se infectó la herida de milagro. Vuelvo a mis muebles. Pienso en mi desorden, en los ojos de miel y en unas manos tan pequeñas que ya me sobran adjetivos y me faltan palabras. Allí tuve la casa cuando apenas comenzaban muy débiles a crecer las paredes. Allí queda la sombra de un niño a ratos bueno que murió sin remedio. Su contacto oscurece la memoria y aunque al final se aleja en medio de la luz queda un paréntesis. Recuerdo mis recuerdos y mi última huida. No quería que el frío me encontrase y me fui a esconder en la nevera. Son las 12 otra vez y estoy despierto. Y estoy solo además, y estoy cansado de herirme los tobillos con tantas despedidas y silencios que ruedan por el suelo dentelladas. Así que abro una puerta que está fría, y al otro lado veo un espacio desierto y en penumbra, y me asalta el recuerdo de lo fácil que era estar dormido y quieto y sin relojes, que dijeran a gritos y en susurros que se fue la mañana, que se hace tarde. No sé, ya que sale... Son recuerdos eso, de la infancia, de cómo se pierde la infancia, ¿no? De cómo uno deja de ser niño. Voy a enlazar con un par de poemas que tenía por aquí apuntados. Es una pareja de poemas. Uno se llama Analepsis y otro Prolepsis. Tengo aquí algunos alumnos que probablemente hayan tenido que... Sí, gracias. Probablemente hayan tenido que, por lo menos, estudiárselo, ¿no? Para el examen. No sé si habrá caído o no. La analepsis, eso, salto hacia el pasado, en la narración, la prolepsis, el salto hacia el futuro. Entonces es una pareja de poemas. El primero se llama Analepsis y lleva la dedicatoria a Gema media vida después, ¿no? Gema, mi amiga de la infancia y desde la infancia. Y dice así: me encuentro con tu rostro, o con tu nombre, o simplemente paso por tu barrio, y tengo de repente 7 años de nuevo. Y estoy allí contigo, en casa de mis padres, leyendo un libro abierto, tú la página izquierda, yo mirándote, y salgo de tu barrio y ya no estás, ni la casa, ni el libro, y yo tan solo a medias. Y el siguiente, la pareja se llama Prolepsis, y es, en vez de un recuerdo de la infancia, es el anuncio de lo que le esperaba al niño, ¿no? Juegas con el robot, salta un resorte y un proyectil de plástico derriba a 2 piratas y un vaquero que guardaban la hostil empalizada de un fuerte de madera, y que yacen ahora por el suelo con heridas de cierta gravedad. Ignoras que 40 años después te darían por ese muñeco lo que vale un robot de cocina de gama media o baja. Pasadas esas décadas, te arrepientes de haberlo abandonado, a él y a sus antiguos enemigos, y darías por él sin pensarlo 2 veces tu robot de cocina. Hablamos de más cosas. Ahí lo dejas, ¿no? No, yo le comentaba a Juan que en este momento es cuando me di cuenta, primero había hecho una lectura completa del libro, de las diferentes voces de los poemas, porque es verdad que hay poemas donde se narra una circunstancia, de repente hay al llegar a este poema yo le decía, ahí me di cuenta de que te hablabas a ti mismo en un poema espejo con otro donde le hablabas a alguien. Entonces, no sé si este juego de voces en algún momento le diste importancia o como veíamos era algo... No, fue accidental. Es verdad que los 2 poemas los escribí más o menos al mismo tiempo y que era consciente de que había una afinidad entre ellos. Está muy claro en el título, pero no lo de las voces... son perspectivas, simplemente cada uno tiene una perspectiva, pero no fue intencionado el que una fuera diferente de la otra. Fue casual. No, es interesante también porque cuando se escribe a lo largo del tiempo, forzosamente siempre hay cambios en la manera de escribir, o al menos sería lo deseable, ¿no? No quedarse estancado en algo. Y no sé si tú al darle forma, pues te diste cuenta, bueno, hay poemas que van juntos y es evidente que no pueden ir separados, pero luego a la hora de darle unidad, no sé si en los libros le habías dado una unidad temática o una unidad, o hay algo detrás que...
Bueno, sí, son dos cosas interesantes. Pues lo de la unidad temática, eso, hice una selección de los poemas que tenía y escribía algunos como rellenando huecos, diciendo aquí esta sección da para más, y entonces, bueno, algunos poemas están escritos para este libro y otros no, otros ya estaban escritos, pues eso, algunos desde hace 20 años, ¿no? Otros mucho menos. Y entonces ya fue cuestión de ir, eso, viendo dónde quedaban mejor, para que estuviese todo equilibrado, por eso, por afinidad, pues esto habla más del pasado, esto, a veces un poco incluso traído por los pelos, es decir, bueno, a ver, no traído por los pelos, sino que como el concepto central y general es el del tiempo, pues cualquier cosa que hablase de tiempo en realidad podía caber en alguna de esas secciones. Y luego es cierto también que algunos poemas muy antiguos no están como fueron escritos en ese momento, sino que periódicamente, con el paso de los años, los he ido retocando. De pronto me ha dado mucha vergüenza algún verso, digo, qué malo, ¿no? Qué cursi, o qué... Entonces, pues nada, lo cambio. El final también muchas veces le quito dramatismo. O sea que sí, que es un proceso largo el de la construcción del poemario. Sí, bueno, yo te preguntaba esto y siempre soy intento ser poco invasiva, que es la palabra que se lleva ahora, ¿no?, a la hora de preguntar sobre la poesía, porque me parece que la poesía es un género donde los lectores se sienten como muy desinhibidos para preguntar, ¿esto es autobiográfico? A mí me fastidia bastante la obsesión con la autobiografía últimamente, y le comentaba a Juan que, por ejemplo, yo nunca he visto que a Spielberg le preguntaran sobre sus películas, ¿esto te pasó a ti? O alguien que haga una serie sobre narcos, no le preguntas al director, ¿tú eras narco? Realmente es un poco extraño. Sin embargo, a la gente que escribe poesía, siempre se te acerca alguien diciendo, porque tú eres... Se hace como una especie de psicoanálisis, ¿no? Incluso en algunas clases que todos hemos tenido, pues la intención del poeta, yo digo, bueno, ¿tú qué sabes de...? Hay un momento dramático sobre la intención del poeta. Lo mismo sucede curiosamente con los cuadros, ¿no? Yo a veces voy a museos y escucho qué están diciendo los guías, ¿no? Y a veces digo, se están inventando todo, ¿no? Y dice, aquí el pintor lo que quiso decir, tú no lo sabes realmente, no lo sabe el propio poeta a veces, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, a mí no me gusta que me pregunten qué significa un poema que yo he escrito, ¿no? El poema está ahí, ¿no? Por dos cosas. Primero porque, bueno, un poco por vicio profesional, pues eso, doy clases de literatura, ¿no?, de teoría de la literatura, y lo que le digo a mis alumnos es que el poema tiene que defenderse por sí mismo y que es el lector el que le da el sentido, el que lo interpreta, el que le da vida, ¿no?, etcétera. Entonces estaría contradiciendo mis propias creencias profesionales si explicara lo que significa. Pero además sí que eso sí me da un cierto pudor y, bueno, no quiero decir lo que significa. Si es autobiográfico o no, pues eso me molesta menos. Pero normalmente también contesto con evasivas. Porque hay una respuesta general. O sea, todos los poemas son autobiográficos y ninguno lo es. Es decir, todos surgen de la experiencia o el sentimiento de algún momento, pero ninguno refleja la experiencia tal como pasó, ni el sentimiento tal cual. Está todo, es literatura, es poesía, es bueno, algo elaborado. Y bueno, hay cosas que sí tienen, por ejemplo, voy a leer un poema que está... Voy a contar de dónde salió. Es un poema que nació en un momento muy concreto. Yo fui a un concierto en la calle Niebla, en la Escuela de Ingenieros, algo así, ya no me acuerdo bien, pero era un concierto de Artefactum, y de pronto la soprano que cantaba empezó a cantar el primer poema que yo recordaba del colegio, de cuando yo tenía 5 o 6 años, 7, no sé, y fue muy emocionante, y de ahí surgió, nada más salir del concierto, salió el primer verso, que el primer verso dice, habitaba en su voz una clepsidra.
Y ese primer verso, yo estaba todavía en la calle Niebla y el verso ya existía. Y el poema tardé en escribirlo un año, año y medio, porque no era capaz, no me salía, pero el sentimiento, el recuerdo, todo eso estaba ahí, la emoción. Fue para mí muy emocionante por la belleza del canto y por los recuerdos asociados a la infancia, ese primer poema. Entonces, el poema se llama El mar en el reloj y está dedicado a la cantante, a la soprano, que cantaba aquel poema de Martín Kodaks, Ondas del mar de Vigo. Maribí Blasco, está dedicado a Maribí Blasco. Habitaba en su voz una clepsidra, abierta al aire, que medía el tiempo y a la vez concedía la amnistía perpetua del instante más pleno. No sólo los oídos, lo recuerdo, era también el hambre de los ojos, o la sed, y la piel extendida, dilatada, para que los cristales no cayeran al suelo. La noche se volvía menos noche, cuando volcaba sobre la penumbra la sombra luminosa de su aliento. Y era a la vez más noche, más oscura, más fresca, más adentro. En su voz habitaba una clepsidra, y de pronto brotaban de su pecho las ondas íntimas del mar de Vigo, mar levado, memoria de mi infancia, minutero, infinito alfiler, marea de los días que se fueron, olas que regresaban para ahogarme, para hundirme y salvarme como un eco. Amargura del mar, cantar, dulzura de la voz, lazo azul en la garganta, atando y desatando los recuerdos. Olas del mar de Vigo, infinita clepsidra, beso en la oscuridad, acorde, aviso de que toda la vida es un momento. Este es el poema. Voy a leer un poema anterior por ir cerrando secciones, ¿no? Ya vamos como por la mitad del poemario. Pero me he dejado atrás un poema que también está relacionado en cierto modo con la música, porque lleva una cita inicial de Daniel Biglietti, un cantante al que siempre he admirado mucho y que quizá concentra el espíritu de todo el poemario. Por lo menos, bueno, la parte un poco más dolorosa del paso del tiempo, ¿no? Se llama El filo de las horas y la cita inicial es un fragmento de una canción de Daniel Biglietti y dice así, la cita: Las agujas de un reloj se inauguran, se saludan, se persiguen, se adelantan, se consiguen, se anochecen, se tic-tac, 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 se relojean. Tengo un reloj de agujas hipodérmicas, finísimas, discretas y punzantes, que recorren exactas su esfera infinita, tejiendo y destejiendo al mismo tiempo eso que soy y nombro con mi nombre. Vivir es esta extraña acupuntura. Cada alfiler es casi imperceptible, pero entre todos cubren poco a poco la extensión de los días. Ya sé que son precisas, no por su precisión, por necesarias, que sin ellas no soy, lo he dicho antes, pero nunca he podido mirarlas sin rencor. La mayor alancea los minutos. La gruesa es una espada que taja a cada hora, y la delgada, ay, esa es la más cruel, es una flecha que halla siempre su blanco y que no espera a nadie. ¿Qué nos podemos comentar? Bueno, a mí me gustaría comentar el aspecto de la música, ¿no? Porque también hablábamos de... Bueno, Juan mide, lo mide todo. Yo cuando escribo escribo en verso libre. Estuvimos hablando de compañero, en mi caso profesor Esteban Torres, que en clase nos decía que los que escribíamos en verso libre éramos la vergüenza de la poesía, ¿no? Eran unas clases muy, muy interesantes. Efectivamente, la métrica es la música muchas veces. La métrica es muy diversa, entonces hablábamos de... Bueno, pues hay poetas con tendencia al endecasílabo, realmente es tu música, ¿no? Entonces yo le comentaba, bueno, pues si cómo se sentía con otros metros o no sé si, como has hablado de la música, precisamente se puede... Sí, es verdad, es verdad. Con otros metros, la verdad es que me siento muy incómodo. Quiero decir, al escribir. Si alguien recita verso libre, pues está en su derecho. No lo matamos, ¿no? Que queda... No, yo, a ver, hay poetas como Walt Whitman, por ejemplo, que me encanta, ¿no? Su verso libre es increíblemente, comunica perfectamente
Pero yo a la hora de escribir soy incapaz, no puedo. Tengo ya metido en el cerebro o en el ADN o donde sea el ritmo endecasilábico y no puedo salir de ahí. Hombre, puedo escribir romances si quiero, ¿no? Pero me parecen tontorrones. No... los que yo escribiría, ¿no? O sea, me siento muy infantil escribiendo octosílabos, ¿no? Sin embargo, el endecasílabo, mejor dicho, el ritmo endecasilábico, los versos impares, pues me parece que tienen la medida justa de permitir la libertad de no ceñirte a un esquema demasiado rígido, pero al mismo tiempo te sostienen un poco, ¿no? Porque en el verso libre, ¿a qué te agarras, no? Tienes que tener mucha confianza en ti mismo para decir esto que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? O, quiero decir, rítmicamente, musicalmente, porque no se puede demostrar. O sea, tiene una cuestión de fe. Es decir, no, pues a mí es que me sale bien y ya está. Pero yo no tengo esa fe. Y claro, tampoco es que yo me ponga a medir, sino simplemente que me sale la medida. Supongo que eso porque mis poetas predilectos, casi todos, siempre han preferido el verso endecasilábico. Es verdad que alguno de ellos también ha escrito en verso libre al final de su trayectoria y me chirría un poco, no lo puedo evitar, pero sí, yo no puedo escribir de otra manera. Voy siempre hacia el ritmo impar. Sí, de hecho hablábamos que hay personas que naturalmente ya hablan en endecasílabos o en octosílabos porque esa costumbre de formular ideas en un ritmo dado es bastante curiosa, ¿no? También la lectura, decía, mis poetas predilectos, claro, es que esa lectura, y ahora también, que no viene mal recordarlo, hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero escribir un libro, yo siempre les digo, bueno, ¿y cuáles son? No, yo no leo mucho, y a mí eso me llama mucho la atención, porque todos hemos pasado por momentos de inspiración consciente o inconsciente, o imitación consciente e inconsciente de aquellos referentes que teníamos, y los referentes, por supuesto, van... pues bueno, tomando sus relevos y no sé si en tu caso, bueno, pues tus referentes han jugado un papel tan fuerte que, bueno, que necesariamente tienen una huella ahí, un pozo, ¿no? Sí, yo creo que sí. No es fácil juzgarme desde tan cerca, ¿no? Igual se ve mejor desde fuera. Pero sí que he tenido unos referentes claros y además me parece que es inevitable. Y la postura esa que efectivamente tienen muchos que están empezando a escribir, ¿no? Dicen, no, yo no leo porque no quiero parecerme a nadie, ¿no? Eso lo he oído yo, ¿no? Sí. Y me parece de una ingenuidad tan adolescente que da casi ternura, porque claro, a ver, uno tiene que partir de una tradición, ¿no? Para romperla, para continuarla, para lo que sea, ¿no? Pero no puede inventar la literatura o la poesía de cero y hacer algo radicalmente diferente. Bueno, puede intentarlo, pero va a fracasar. O sea, es imposible que eso funcione. Y yo siempre he tenido claro, y de hecho yo creo que ese es el motivo por el que escribo. Yo quiero pertenecer a esa tradición y estar en contacto con esos poetas a los que tanto he admirado, a los que tanto debo. Estoy en deuda con ellos, no de manera literaria, sino de manera vital. Poetas que empecé a leer en los tiempos del instituto, con, pues eso, sí, 15, 16, 17 años, y que me han marcado y a los que me gustaría considerar mis maestros y me gustaría parecerme, ¿no? Eso de lo que decía Harold Bloom, ¿no? De la angustia esta de querer matar al maestro. ¿Te acuerdas de las clases, no? Pues eso, ¿no? Yo no lo veo, no lo vivo así, ¿no? Y de hecho voy a aprovechar al hilo de todo esto para leer un poema, un par de poemas que citan a algunos referentes, ¿no? Mi mayor referente es Blas de Otero. Y se me nota cuando doy clases, en fin, es el poeta que más he leído y que más me ha influido.
Y tengo por aquí un poema con una cita suya, a ver si lo encuentro, página 51. Bueno, he pedido consejo profesional para pronunciar el título de este poema. Y es una palabra muy larga, alemana, Übernachtungsmöglichkeit, que significa algo así como permiso de pernocta o permiso para pasar la noche. Y la cita inicial es de Blas de Otero. Y abismadas nuestras miradas. El poema dice así. La posibilidad de los jardines, la posibilidad del mar y el cielo, la posibilidad de alojamiento, de hospedaje, de asilo por la noche contra la noche misma o a favor de la noche. La posibilidad de descubrir dónde van a dormir, dónde se alojan las flores de tu pelo en el ocaso. La posibilidad de oírte como un eco en francés, reflejando palabras que a su vez son el eco de otras cosas, de caer a tu lado en el silencio y de verte más tarde al despertar. En tu voz, como un brillo de manzana, y en tus ojos abiertos la sonrisa más seria. Estoy llamando al timbre de tus labios, estoy en el umbral del mes más cruel o del mes más hermoso, sin saber en qué lado, dentro o fuera, la tormenta es más fuerte, la posibilidad de la tormenta. Y el otro poema que está encabezado por una cita, no soy muy de poner citas, pero de vez en cuando creo que está bien. Es el poema Danza, está en la página 43, y empieza con una cita de Jesús Hilario Tundidor, un poeta menos conocido y que en realidad lo conocí ya hace unos 15 años o cosas así, entonces yo ya estaba formado, es decir, no me ha influido como poeta, pero me pareció encantador, me pareció un poeta de verdad, de la imagen que tenemos del poeta que vive siendo poeta, que no es mi caso, o sea, yo soy profesor y vivo como profesor, ¿no? O sea, no vivo como poeta, pero él sí, él era realmente la imagen que tenemos del poeta, ¿no? Creo que murió hace 1 o 2 años. Pero fue un placer conocerlo. De Jesús Hilario Tundidor, la cita, lenta tarde de amor, hondo tesoro. Y el poema Danza dice así. Al principio, tan solo 2 miradas que miden la distancia y la deshacen. Luego las manos, vacilantes, lentas, improvisan caminos en busca del calor de nuestros cuerpos. Tendidos sobre un lienzo dibujamos la danza más antigua de la tribu, al son de un pulso repetido y firme. Las bocas no le hablan al oído, pero heraldos precisos y voraces entregan su mensaje diligentes. Se nos vuelve la piel escribanía y el pecho se hace asiento del instante. Al final queda el aire respirado, como un alma extendida sobre el lecho, y el corazón, un pájaro perdido, tembloroso y feliz de no encontrarse. Me has dejado muy sobrecogida con eso de que vives como profesor. Sí, bueno, lo he hecho sin pensar. Ahora me arrepiento. Está grabado. Sí. No, es curioso, lo del mes más cruel es algo... Bueno, alusión de Eliot, sí. No, porque dices, no cito muchos poetas, pero yo creo que es inevitable, ¿no?, que las lecturas aparezcan aquí y allá. Sí, es cierto. Yo me he dado cuenta preparando esto, que en fin, lo he preparado, que no he venido aquí a lo que salga. Y releyendo los poemas, que es una cosa que no suelo hacer mucho, claro, ya están escritos, ¿no? Pues sí que hay muchas alusiones culturales, literarias, musicales, por ahí, en los poemas de este libro y en otros que tengo por ahí, ¿no? De pronto, pues eso. Ahora no recuerdo ejemplos concretos, pero aquí, por ejemplo, no, pero en otro poema, pues un verso de Pablo Guerrero. Sí, hay muchas. Bueno, es parte de mi biografía también, ¿no? Todo lo que he leído, todo lo que he oído, el cine también, y a veces, pues eso sale, aflora en el poema. Claro, precisamente cuando has dicho, bueno, yo vivo como profesor, yo creo que uno de nuestros privilegios como profesores es no perder nunca el contacto con aquello que nos gusta, ¿no? Yo creo que
en fin, es una profesión que cuando alguien me dice yo quiero ser profesor, yo digo, no será por el dinero, ¿no? Porque cualquier profesión te va a pagar más si tienes habilidad, pero por otra parte no te dará tantos privilegios como estar en contacto constantemente con aquellos referentes que de alguna manera te han ayudado a seguir adelante. Realmente creo que la vocación precisamente consiste en esa llama, si se quiere, por ir al siglo de oro, esa llama que alimenta... Sí, es cierto, es la mayor recompensa, la mayor recompensa del profesor, por lo menos de humanidades, ¿no? Y ya un profesor de economía, pues no sé qué, no lo sé, ¿no? Habrá de todo en la manera de vivir la materia que nos enseña. Pero claro, el profesor de literatura debería ser vocacional y claro, está trabajando con las cosas que en su adolescencia, su juventud y demás, pues le han motivado, ¿no? Y sí que es bonito. Al hilo de eso, voy a leer un poema sobre un profesor. Muy bien, me parece muy bien. Está bien traído, ¿no? Esto, claro, es lo que decía antes, ¿no? El poema se titula Paradoja del profesor de matemáticas. ¿Es autobiográfico? Bueno, no, porque yo no doy matemáticas. Pero claro, es un disfraz, ¿no? Es un disfraz. El profesor de matemáticas, pues aquí sí soy yo, ¿no? Que un poco la idea, lo veréis enseguida, es que los alumnos siempre tienen la misma edad, pero el profesor no, ¿no? Y bueno, también como es una cuestión numérica, pues daba juego lo del profesor de matemáticas y esta manera de verlo, ¿no? Lo leo. Paradoja del profesor de matemáticas. Se diría un estanque en un día sin viento. No hay nada que se mueva y nada sobresale. Siempre son 15 años. Cambian los nombres, relativamente. Cambian los rostros, hasta cierto punto. Y el aire se renueva, es fresco y limpio. Siempre son 15 años. El profesor no sabe lo que ocurre. 1 más 1, 15. 4 más 5, 15. 7 más 8, 15. 15 más 15, 15. Mira entonces la mano que sostiene la tiza y la deja caer, y una onda pequeña atraviesa el estanque. El estanque ya no es autobiográfico, es un símbolo. Yo no doy clase de literatura, para mi desgracia, porque además esta facultad tiene dividida en una especie de escisión artificial, porque para mí la lengua y la literatura no pueden ir separadas de ninguna de las maneras. Creo que este es uno de los daños que se les hace a las humanidades, pensar que las cosas se pueden colocar en cajas y que funcionan solas en esas cajas, cuando es como colocar pares de calcetines separados en diferentes lugares. Eso no lleva a ninguna parte. Entonces no puedo, aunque siempre hago referencia, y para mi sorpresa, pues a veces menciono a poetas y mis alumnos me dicen, no sabemos quiénes son. Bueno, por ejemplo, Oden. No sabemos quién es Oden. Yo, sinceramente, al ser de inglés, no sabemos quién es Philip Larkin. No sabemos quién... Entonces ya llega un momento que empiezo a pensar, bueno, pues poetas que a mí me parece que son significativos y que merecen estar ahí. A veces hago ejemplos de mis propias asignaturas con esos poetas para traerlos de vuelta. ¿A qué poetas traes tú de vuelta en tus clases? Bueno, como se está grabando, no voy a decir a cuáles traigo en sentido negativo, pero sí, claro, hacemos muchas prácticas de métrica y eso, y entonces intento poner cosas interesantes, y bueno, Blas de Otero siempre está, Quevedo también suele estar, y bueno, en realidad, al que más cito es siempre a Blas de Otero. Por ejemplo, César Vallejo no lo suelo poner mucho ejemplo, que es de mi preferidos, ¿no? Pero no se me ocurre más. A veces lo hago incluso con la... ¿Sí? ¿Y Almar Flash? ¿Es lo de Cruella su...? Sí, me he acordado de él, porque efectivamente... Lo que pasa es que Hjalmar Flax es un poeta que me parece muy divertido y que me cae muy bien, pero es anecdótico, es decir,
yo encontré un libro suyo, no sé dónde, no sé cómo, no sé dónde apareció, y me gustó mucho y lo leí. Pero claro, no forma parte de mi biografía lectora, así de mi... Eso, como algo anecdótico. Pero sí es verdad que siempre pongo varios ejemplos suyos. Sobre todo cuando explicaba las figuras retóricas, ponía entonces más. Alguno que era políticamente incorrecto y que luego lo tuve que quitar. O sea, en el primer año lo puse y luego me di cuenta de qué barbaridad está diciendo este hombre y lo tuve que quitar. ¿Eso es un caso de autocensura o...? Eso, bueno, fue hace muchos años. O sea, estamos hablando antes de que existiera lo de la corrección política así tan en primer plano. Simplemente que digo, me van a decir algo, ¿no? y lo quité. Quité un par de poemas suyos. Bueno, voy a seguir un poco explicando ya no quedará mucho tiempo. No queda nada, si ya nos estamos pasando de hora. Pues voy a terminar con la última sección, que se llama Horizontes. Y voy a leer un par de poemas, o 3, y ya con eso, si os parece, terminamos. El primer poema es el que le da nombre a la sección, se llama El Horizonte, y enlaza con el libro ese que publiqué hace 25 años, mi primer libro. Este es el segundo, ¿no? Este es el segundo poemario. El primero salió hace 25 o 26 años. Y había un prólogo en prosa, un texto pequeño que decía una idea que quise recuperar y poner en forma de verso. Y es esta idea, la idea con la que se cierra este poema. Imaginé la espuma, los jirones, de lo que fuera vela henchida un poco antes, y ahora trapo solo entre las olas. Las tablas esparcidas, los pedazos del mástil, los toneles tal vez de vino, tal vez de manzanas o de otra fruta llenos, los baúles que dejaban la estela de camisas sobre un mar ya tranquilo. Allí un bote de remos volteado, allí el bauprés y el mascarón de proa. Y yo tal vez asido a una madera bajo el sol contra el viento a la deriva. Imaginé esa suerte desde el muelle, mientras zarpaba el barco y se alejaba. Y al tiempo en que buscaba el horizonte, crecía en mí el anhelo de zozobra, la envidia de los restos esparcidos por el pecho del mar. Cualquier marino sabe que el naufragio mayor es no salir del puerto. Esta última sección está orientada hacia el futuro, hacia la posibilidad, hacia lo que esperamos o lo que condiciona nuestro futuro. Por eso voy a leer ahora este poema que se llama El suave incendio, está dedicado a Nuria, y que refleja pues, uno de esos momentos que nosotros no lo sabemos entonces, pero van a cambiar nuestra vida, van a alterar todo nuestro futuro. Tan solo había que cruzar un puente. Atrás quedaba la ciudad, tan sólida. A un lado el río y sus orillas, y adelante yo mismo, sin saberlo, esperaba mi llegada. Caía el sol. Cayeron muchas cosas. El río ajeno a mí, mi paso ajeno a la unión del zapato con la tierra, al golpe de talón y a la distancia con no se sabe cuánto. Tampoco mi reloj sabía la medida que iba a trazar su círculo esa vez. Aquellos 3 minutos de retraso eran llegar al tiempo. Volví, pero no era volver, por otro puente, ajeno a la ciudad, ajeno al río. Era invierno, era noche, y he llegado al suave incendio donde quiero hundirme. Y después de ese incendio, pues vino lo que vino, que condujo a la paternidad. Y voy a leer un par de poemas. Este es breve, ¿no? Este son 7 versos. Este sí es breve. Que se llama Porvenir. Son unos poemas, son 2 poemas muy breves. Escribí 4 en un contexto poco habitual, en el paritorio. Nuria estaba sedada y yo tenía un bolígrafo y papel y escribí esto. El primer poema se llama Porvenir. Dormida tú, los dedos cobran vida propia y dibujan gestos misteriosos en el aire perfecto que te envuelve. Tocas algún piano que no existe, mientras sueñas la música en tu vientre, y tu sangre y la mía
bailan con pasos primitivos. Baila. Y escribí también este, que está dedicado al niño que iba a nacer, Daniel, y también a su hermano, que nació un par de años después, pero que también merece la dedicatoria. Todavía no estás, pero ya eres. ¿Acaso sabes ya la gran pregunta sin saber preguntar, sin saber nada? La tibieza de entonces, el olvido frente a la luz de luego, y la curiosidad y el frío y la cautela. Desconoces el nombre que ya tienes y los que encontrarás por tus caminos. Aún no te has mirado en un espejo, ni yo te tengo a ti para mirarme. Tú no tienes tu ayer, ni yo mi siempre. Dile en silencio adiós a tu silencio y busca en este lado tu sonido. Y bueno, si os parece, porque ya hay que ir terminando, ¿no? Llevamos ya una hora y abusar, ¿no? Todo lo que sea sobrepasar la hora en un recital me parece un abuso por parte del poeta. Así que voy a terminar con el último poema del libro, que se llama El desierto. A través de las dunas, bajo un sol invisible, estamos convencidos de que el próximo oasis queda tan lejos como el anterior. Hace ya tanta sed o tantos días. No es posible saberlo con certeza. La medida es el miedo o la esperanza. No existe ningún mapa, ningún explorador, ningún geógrafo dejó constancia del lugar exacto en que los espejismos hunden sus raíces. Vagamos por la arena, reloj inacabable. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir esto.